¿Qué tal? Vamos a iniciar la explicación de la sesión 6. Lo primero que tienen que hacer es ingresar a su aula virtual. Vamos a mostrarla. Aquí está su aula virtual. En la semana 6 que corresponde, eh, pasos del método científico, está la PPT que voy a mostrarla y explicarla con más detalle. Está el video de TDE, de pensamiento crítico, el segmento Conversión del Futuro que tengo grabado en YouTube. Véanlo, es en ese orden, hagan el proceso, vean el video con calma, video de 25 y 16 minutos, analicen cómo se construye el pensamiento crítico y las observaciones que se hacen ahí. Luego vean el video de los pasos del método científico, ya propiamente dicho. Para este video hay dos ejercicios, uno que voy a mostrarlos a continuación, que está dentro de la PPT, y el siguiente es el foro de reflexión, que responde a la pregunta de por qué es importante que un estudiante conozca y aplique el método científico a su trabajo profesional. Siempre me interesa que ustedes hagan el puente entre lo que aprenden acá en el curso en términos de teoría, de conceptos, y hagan el match con su práctica profesional, trabajo profesional o su formación profesional en todo caso. Bueno, muy bien. Vámonos al tema de ahora. Vamos a la PPT y explicamos el tema. En este sentido, la idea es que ustedes identifiquen los pasos del método científico, los cuales son usados de forma práctica para motivar la intuición del investigador. El producto es descripción de los pasos del método científico con tus propias palabras. Es que tú analices los pasos y los puedes explicar con tus propias palabras. Arranquemos con esta frase. Hay que vivir como se piensa. De lo contrario, acabarás pensando como vives. Haz una pausa al video y reflexiona sobre esta frase. Muy bien, vamos a analizar un poco el proceso. Dice, hay que vivir como se piensa. Eso hace alusión a que tengas que vivir de acuerdo a un sistema de creencias y de valores o de conocimientos. Es parte de nuestra integración como persona. No podemos desligarnos de nuestras creencias, pero tampoco deberíamos desligarnos de nuestra búsqueda incesante y curiosa de conocimiento. Y si este camino se hace a partir del pensamiento científico, mucho más eficaz va a ser tu capacidad. Por eso, el intentar ser coherente con la manera el sentido, por ejemplo, de justicia, de honestidad, de integridad que tiene que ver con valores, va a hacer que ajustes tu manera de vivir a esos valores que tienes. De lo contrario, la alternativa que te queda es que tú te zambullas y convivas con la mediocridad de las personas, con la insanía de las personas, con la injusticia con la cual a veces uno experimenta la realidad y vas a terminar creyendo, pensando que esa es la manera de vivir común de la gente. Y así debe vivirse el sistema y así funciona el sistema y no hay cambio en el sistema de pensamiento. ¿No? Entonces, por eso Pepe Mujica, que fue presidente en Uruguay, ¿no? Actualmente creo que es senador en el Uruguay, menciona esta frase, ¿no? Hay que vivir como se piensa, hay que ser coherentes con ello. De lo contrario, acabarás pensando como se vive la realidad, ¿no? Entonces, con esta frase empezamos. El trabajo tiene que ver con la investigación documentaria. ¿Qué es esto de la investigación documentaria? Acá yo quiero ayudarte a detenernos un momento y a reflexionar sobre este tema de la investigación documentaria. Lo voy a hacer con una nueva lámina y te la explico a continuación. Vamos a ponerla acá. Utilizamos nuestra lista de anotar y vamos a pensar de esta manera. ¿Ok? Tú lo que vas a hacer a lo largo del trabajo del ciclo es un ensayo. Y el ensayo se entiende como punto de vista, punto de vista que en lógica es fundamentado. El ensayo es un punto de vista que tiene lógica y es fundamentado. Así de sencillo, es el entendimiento de un ensayo. Ensayo argumentativo, un ensayo académico. ¿No? Lógica, porque tiene el procedimiento ordenado eh, desde la ciencia, desde la gestión del conocimiento,
¿no? Alejándose de las fake news, alejándose de la infodemia, de la posverdad, los conceptos que hemos revisado. Y por otro lado, fundamentado porque se basa en evidencias científicas, porque se basa en afirmaciones de expertos en el tema. O sea, tu ensayo no se crea de la nada, se crea sobre la base de gente que ya ha trabajado. Y tú estableces un punto de vista crítico respecto a los hallazgos que vayas a ir encontrando. Ahora, el ensayo se da exactamente en la intersección de dos grandes circunferencias del proceso del pensar. Una de ellas es esta, vamos a poner aquí, esta, y la otra por acá. Esta. El ensayo se daría justo en la intersección de ambas, aquí. Aquí se da el ensayo, ¿de acuerdo? Aquí se da el ensayo. Vamos a marcarlo aquí, bonito. ¿Ok? Muy bien, ahí se da el ensayo. Hacia uno de los lados está algo llamado marco teórico. El marco teórico. El marco teórico no es otra cosa más que el uso, el conocimiento teórico, conceptual, de enfoques que interpretan la realidad. Por ejemplo, en el caso turístico, podríamos revisar conceptos sobre destino turístico, infraestructura, productos, rutas. Todos son conceptos diferentes. Eso es marco teórico. La conceptualización de la realidad, que me permite entender la realidad a partir de conceptos. ¿De acuerdo? Perfil del turista, eh, eh, inventario turístico, ¿de acuerdo? Ah, productos turísticos, a rutas turísticas son diferentes, que planeamiento turístico, marketing tecnológico, marketing digital para aplicar al turismo, esos son conceptos que se aplican al turismo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el capital humano, el desarrollo humano, el turismo sostenible, todos son conceptos, por eso le llaman marco teórico, ¿de acuerdo? Por el otro lado, en la literatura académica se le llama así, el estado del arte, ¿de acuerdo? El estado del arte. El estado del arte está referido a todos aquellos estudios o investigaciones que se han realizado sobre el tema en cuestión, sobre el tema que se está investigando. Por ejemplo, ¿cuántos turistas llegaron el año 2022, post pandemia? Ese estudio que lo hace el MINCETUR o PROMPERÚ, en el caso peruano, es un estado del arte, por cómo está la situación actual. A eso, por eso le llaman estado del arte. ¿Qué? Cómo se da la realidad en la actualidad con datos y evidencias, ¿de acuerdo? Científicas. Y esos son investigaciones, estudios que se dan en artículos, en tesis y demás, ¿de acuerdo? Mientras que el marco teórico te explica los conceptos generales, no se sabe en qué ciudad del país, por ejemplo, el estado del arte sí hace estudios muy concretos en la realidad. Dependiendo de la realidad, la disecciona, la estudia, determina cuáles son sus dimensiones, correlaciones, causalidades, y te dice esto influye en tal cosa, por estas razones y bajo esta evidencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el turismo de masas sí impacta en el turismo sostenible, en el desarrollo del turismo sostenible. Sí impacta. Bajo estas evidencias, el impacto es medio, alto, muy grave, y esas son las conclusiones que se han dado a partir de una investigación en un lugar específico. Por ejemplo, en Barcelona, en un video que hemos estudiado, ¿no? Eso es el estado del arte. Mientras que el marco teórico se diría, ¿qué es el turismo sostenible? ¿Qué es el turismo de masas? Solo te explica los dos conceptos, nada más. No te da ni un dato más, pero es importante para poder hacer una investigación. Ambas cosas se mezclan en tu ensayo argumentativo, en tu ensayo académico. ¿Bueno? Ahora, esto de aquí, a su vez, se basa en algo llamado, vamos a ponerlo acá, y hay una base acá, ¿de vamos a poner acá un cuadro, eh, lo dividimos en dos este cuadro, ¿ok? O sea, hay una base por detrás, debajo de estas dos diagramas de B, donde una de ellas es que se utiliza información, fuentes de información primaria. Fuentes de información primaria. Las fuentes de información primaria no son otra cosa más que, por ejemplo, vamos a ponerlas acá, cartas,
¿De acuerdo? Cartas. Estamos hablando de eh, memorandos, memorando, ¿ok? Documento interno de las organizaciones, de las instituciones, contratos, ¿de acuerdo? Fotos, fotografías, por ejemplo, planos. ¿Eh? Por ejemplo, si quieres estudiar los planos de un hotel, revisa todos los planos del hotel y estableces si los planos de los hoteles locales en una comunidad están respondiendo a los estándares de calidad y de exigencia normativa. Por eso son fuente de información primaria. No hay ningún estudio reflexivo respecto a ello. Son insumos para después hacer estudios, para después sistematizarlos, buscar relaciones y establecer algún tipo de patrones de análisis, ¿de acuerdo? Por eso se llaman fuente de información primaria. Ejemplo de cartas, ¿no? Las cartas se escribió, nuestro caballero de los mares, Miguel Grau, ¿no? A, a una persona, a una esposa de uno de los capitanes de uno de los barcos que Miguel Grau dio en la guerra contra Chile, ¿no? Esas cartas a esta señora, las cartas a su esposa, ¿no? Que él ya escribe, las cartas que escribe a sus superiores, una serie de cartas históricas determinan y configuran y nos hacen dar a entender la personalidad de Grau. La carta en sí misma es una fuente primaria, es histórica, es una fuente primaria. ¿De acuerdo? A eso le llaman fuentes de información primarias. Hay muchas otras, ¿no? Por otro lado están las fuentes de información secundaria. Fuente de información secundaria. Fuentes de información secundaria. Estas fuentes de información secundaria sí vendrían a ser las investigaciones realizadas sobre fuentes de información primaria. ¿De acuerdo? Acá podríamos incluir, por ejemplo, ya vamos a colocarlo acá, testimonios. Testimonios, ¿de acuerdo? Mientras que en las fuentes de información secundaria vendrían a ser las tesis. Esa es una fuente de información secundaria. A las monografías. O sea, son estudios ya realizados sobre fuentes de información secundaria, primarias. ¿De acuerdo? Monografías, tesis, eh, artículos académicos, ¿de acuerdo? Otros ensayos, que ah, pueden ser también libros, etcétera, ¿de acuerdo? Documentales, tales. Esos son fuentes de información secundarias, fuente de información secundaria. ¿Ok? Entonces, tu investigación documental, porque estoy hablando de la investigación documental en general, de acuerdo, acá no hay trabajo de campo, esta es información documental, va a basarse específicamente en fuentes de información secundarias. De acá vas a elaborar tu ensayo de fuentes de información secundaria. Yo no quiero que tú vayas a una municipalidad a revisar sus memorandos de contratos porque no tenemos acceso a esa información. Pero sí podemos tener acceso a portales, repositorios académicos o tipo Google académico, donde sí están las tesis, la monografía, los artículos, ensayos, los libros, estudios, investigaciones que se hayan dado. ¿De acuerdo? Esta es tu fuente de información principal, que va a sostener, a fundamentar tu ensayo académico. ¿De acuerdo? Dentro de estas tesis se explican los conceptos. Cada tesis, cada artículo explica de alguna manera los conceptos que utilizan para hacer sus estudios. Por eso también hay un aspecto del marco teórico. ¿De acuerdo? En estas tesis, monografías de artículos también se dan datos estadísticos, datos cuantitativos y cualitativos de la realidad, que eh, estudian la realidad, porque determinan una parte de la realidad y te la explican. Esos son datos que pertenecen al estado del arte. Entonces, esta información secundaria es la que vas a usar en tu ensayo académico. Eventualmente, ¿puedes usar algunas fotos referenciales? Sí, claro que sí, puedes usarlas, pero esa no es la intención del curso en particular. Ensayo académico corto, pequeño, va a ser elaborado a partir de fuentes de información secundarias.
Bueno, muy bien, espero que te haya quedado clara esta información y gracias por tu atención. Ya seguimos en la siguiente parte.